Una dosis de energía y economía sin política. El empleo en México, una mentira salarial. Hoy que estamos viendo la guerra de aranceles y sobre todo las guerras híbridas comerciales y energéticas, hemos de decir, de acuerdo a análisis y datos del INEGI sobre el empleo y los datos del Seguro Social, que el salario en México está muy mal pagado. Lo que tenemos que enfatizar, sobre todo hoy en día, es que el empleo de la población económicamente está siendo mal pagada y estar inscrito al Seguro Social no asegura el tener un buen salario. Esto está significando que el poder adquisitivo de la gente no depende de un porcentaje que se incremente al monto que se paga del salario mínimo, sino debería estar integrado en función de cuántas veces puede ganar un individuo el salario mínimo por día. Con estos datos y con la información que hemos encontrado, podemos decir lo siguiente de acuerdo a los datos del INEGI. Primero, al mes de febrero hay 59.2 millones de personas ocupadas dentro de la población económicamente activa y de los cuales el 66% está asalariado. El total de la PEA ocupada, el 11% está en el sector primario, 25% en el secundario y 64% en el terciario. Es decir, somos una población económicamente activa dedicada al servicio y solo el 25% donde se realizan los negocios, donde está el sector de la construcción, el sector de la parte de la manufactura y sobre todo en el energético y todo aquello que pueda producir una industria. Y el 11% es donde está la parte agricultura, pesca y ganadería. El más afectado de enero a febrero del 2025 ha sido el sector manufacturero, con la pérdida de más de 166,000 empleos y lo que falta en los próximos meses ante la incertidumbre que se está creando por la parte de los aranceles y que hemos visto que de enero a febrero, cuando llegó la nueva administración de Estados Unidos, el sector manufacturero ha empezado a perder cierto volumen de mano de obra contratada. El total de la PEA, el 41% gana un salario mínimo. Esto quiere decir que el 10 que están dentro de la PEA, 4 ganan un salario al día. Pero los que están inscritos al Seguro Social representan el 66% que ganan 2 salarios mínimos. Esto quiere decir que de 10 inscritos en el Seguro Social, 6 están ganando cuando menos 2 salarios al día. Esto nos da un poder adquisitivo, sobre todo en el salario bajo, en comparación del total de la PEA y los que están inscritos en Seguro Social. Con datos del INEGI, podemos ver del total de la población económicamente activa al mes de febrero, habían 59 millones de personas que estaban en el sector ocupadas, de los cuales podemos ver que 23 millones de estos 59, es decir, el 41%, ganan hasta un salario mínimo. El 29% ganan más o menos de 1 a 2 salarios mínimos y el 6% de 2 a 3%. Quiere decir que la población económicamente activa está concentrado entre 1 hasta 2 salarios mínimos, es decir, casi ya el 70% del total de la población económicamente activa percibe entre 1 a 2 salarios. ¿Es realmente este salario mínimo que ganas por día el suficiente para poder mantener una familia? Es por eso que hoy en día vemos que las familias de 4 individuos, cuando menos 3, y ya hasta dentro de poco 4 están ya trabajando. O en algunos de los casos, algunos de estos 4, algunos tienen que salir fuera del país para poder convertirse en un migrante y poder incrementar el poder adquisitivo que pueda tener un hogar en México. ¿Cómo están los niveles de salario de población económicamente de acuerdo a datos del INEGI por nivel de salarios mínimos percibidos? Nosotros hicimos un análisis del año 2018 y podemos ver que hasta un salario mínimo en enero del 2018, solo habían 8.59 millones de personas ganando este salario. Al transcurso de los años se incrementó la PEA y por tanto hubo una mayor cantidad de empleos. Quiere decir que de 8.59 millones de individuos que ganaran un salario mínimo, a febrero del año 2025 hay 23.96 millones ganando un salario mínimo. Quiere decir esto que hay mucho empleo, mucha gente contratada, pero ganando muy poco dinero y por eso vemos que hay una mayor cantidad de personas dentro de un hogar laborando para poder mantener y poder subsistir hoy en día en México. En cuanto a más de entre 1 a 2 salarios mínimos, habían 15.19 millones de personas y solo se aumentó a 17.20 millones. Quiere decir que más gente ganando un mejor salario ha sido
más rápido en cuanto a un salario que conforme a uno a dos salarios mínimos. Pero cuando vemos el fenómeno que ganaban de entre dos a tres salarios, anteriormente habían 9.81 millones de individuos y ahora hay 3.40 millones. Es decir, una contracción de 6 millones de personas que han dejado de percibir entre dos a tres salarios mínimos y eso hemos denotado que el poder adquisitivo de los hogares ha disminuido y de los individuos que están dentro de la población económicamente activa. Cuando nosotros nos vemos en los individuos que no reciben ingresos, podemos ver que ha aumentado en más de 2.5 millones de individuos. Aquí lo importante y lo que tenemos que observar, que ha habido un mayor incremento de números de empleos dentro de lo que están dentro de la población económicamente activa, pasando de 52.96 millones a 59, 6 millones más de personas, pero este grosor modo ha aumentado en la gente que está ganando hasta un salario mínimo. Con esta información podemos decir que al mes de febrero existían 59 millones de personas dentro de la población actualmente, solo el 62% está inscrita al Seguro Social. 39.3 millones de personas están asalariadas dentro de la PEA y de los cuales el 58% está inscrito al IMSS. El sector primario, a donde está el sector agrícola, ganadero y pesca, el 90% no está inscrito al IMSS. El sector manufacturero y el cual será afectado, solo está inscrito el 63%. Aquí podemos ver la tabla de acuerdo a los datos del mes de febrero, en donde el total de inscritos son más de 22 millones, de los cuales el sector primario, donde está la parte agrícola ganadera, de los 6.2 millones de individuos, solo están inscritos 787,000. En el sector secundario, donde están los negocios, solo de más de 14 millones de individuos, solo 8 millones están inscritos. Y cuando nos vemos en la industria manufacturera, 9.5 millones de individuos que hay, solo están inscritos alrededor de 6 millones. Y si nos vamos al sector terciario, donde es la mayoría de la población económicamente activa, solo vemos de 37 millones, solo están inscritos 13.5 millones en el Seguro Social. Pero esto debemos recalcar que estar hoy inscritos en el Seguro Social no ayuda y nos da un salario real que tienen que estar ganando. He ahí las consecuencias que pueden tener la población que hoy están en los centros universitarios y bachilleratos. ¿Cuánto es el salario que tendrán que ganar en función de todo el tiempo que han estado en las universidades para terminar una carrera? Hoy en día, el individuo que está siendo contratado o que está dentro de la población económicamente activa, no tiene un salario digno en cuanto a su nivel educativo y profesional que tiene hoy en día. Cuando vamos de número de afiliados del del Social respecto a la PEA ocupada, podemos establecer que los no inscritos al Seguro Social en enero del 2018 eran 33.43 y se incrementaron a 36.74. Esta gráfica nos puede decir que se incrementó el número de no inscritos y aumentó el número de inscritos, pero eso está en relación al número de total que se tenía, que eran casi 53 millones y subió a 59. Si pueden ver ustedes, hay un incremento de 6 millones y hay una relación de que el 50% no se inscribió y otro 50% sí se inscribió. Entonces, aquí lo importante que se tiene que determinar es ver una política en donde el Seguro Social asegure que los individuos que son inscritos puedan ganar o tener una mayor de veces de salario mínimo que se pueden tener. Es decir, los que estén inscritos en el Seguro Social, que están hoy en día, de cada 10, 6 reciben hasta 2 salarios mínimos, debería de incrementarse a que ganen cuando mínimo 3 salarios mínimos los que están inscritos en el Seguro Social, ante los cambios arancelarios, ante lo que vamos a tener hoy de la recesión económica y sobre todo poder incrementar la cantidad de dinero que el salario mínimo puede tener. En los Estados Unidos, de acuerdo a los últimos estudios, el PIB per cápita que se tiene de un individuo es de $75,000 por año. Si es que llega a suceder todo lo que está haciendo de la política y el cambio global de las cuestiones comerciales y todo lo que estamos viendo de onshore Estados Unidos, es posible que el PIB per cápita de los individuos puedan llegar entre 110 y $120,000 al año 2030. La pregunta aquí en México, ¿va a aumentar como en Estados Unidos o nos vamos a mantener entre los 11 y $13,000 que se tienen en comúnmente en un individuo aquí en nuestro país? Con esta información vamos a hablar ahora de los que están inscritos en el Seguro Social. ¿Cuál es el porcentaje del total por rango salarial registrados al Seguro Social? Y podemos ver nosotros que los que ganan entre un salario mínimo en el año 2000 representaban el 12.27% y este año se ha incrementado 1.26%. Ya había disminuido en los años anteriores entre el año 2018 y 2019.
Pero aquí el fenómeno más grande que podemos ver nosotros es que en el año 2018 habían 39.36 de individuos ganando hasta dos salarios que estaban dentro del Seguro Social, y este 39.36 se ha incrementado al febrero de 2025 a 66.51%. Más gente inscrita en el Seguro Social, pero ganando hasta dos salarios mínimos cuando menos. Cuando vemos nosotros la parte que ganan hasta tres salarios mínimos, hay una contracción que era de 18.37 que representaba del total y hoy se disminuyó en un 3%. Es ahí cuando notamos que el mayor grosor mínimo que se está teniendo y concentrado es que las gentes que se inscriben al Seguro Social, cuando menos están inscritas hasta que ganen dos salarios mínimos. Esta es la realidad de los salarios en nuestro país. Esta es la realidad que queremos para las futuras generaciones. Esto es lo que debemos de estar observando y sobre todo que esté alineado al plan presentado el día de ayer. Cuando nosotros le ponemos ya los valores de acuerdo a la información, como ustedes pueden ver, pueden establecer cuánta gente ha ganado. Y como podemos ver, la gente que ganaba hasta cuatro salarios mínimos ha disminuido de 10.13 a 6.71. Y los que ganaban hasta cinco salarios de 6.44 a 3.46%. Esto condenota que hay mucho empleo, pero muy mal pagado. Cuando vemos el rango salarial registrado al IMSS en millones de personas, como vimos ayer porcentual, entonces vamos a ver que en el año 2000 habían 4.04 millones de individuos ganando hasta dos salarios mínimos y hoy hay 14.65 millones. Es decir, hay un incremento en las últimas dos décadas de más de 10 millones de individuos. Pero si pasamos del año 2018, que habían 7.9 millones, hay un crecimiento de más de 8 millones de individuos ganando hasta dos salarios mínimos. Y lo que vemos en los demás rangos salariales que van percibiendo, hay una contracción, sobre todo en la gente que ganaba de 4 hasta 5 salarios mínimos, pasando como lo estamos observando. He aquí la importancia que tenemos que visualizar qué tanto se le debe pagar a un individuo en función de su salario. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos todos hoy en día, ¿la fortaleza económica de México realmente está en los puestos de trabajo registrados ante el Seguro Social? La realidad que estamos viendo es que no. No nos asegura que un individuo que está inscrito al Seguro Social y que vemos que de 10 individuos, 6 están siendo pagados con dos salarios mínimos. Creo que si queremos ser un puesto de trabajo registrados y que sea la fortaleza económica de nuestro país, cuando menos debe estar ganando tres salarios mínimo al día a una persona para que la economía pueda circular. Hoy vemos que en los aranceles van a afectar a las personas que vienen a Estados Unidos con una reducción en su poder adquisitivo que pueden fluctuar entre los 3.500 a los $4.000 en forma anualizada. En México también nos va a afectar y va a afectar mucho, sobre todo a todos aquellos que estén viviendo fuera de nuestro país y sobre todo en los Estados Unidos. Por último, lo que tenemos que dejar y dejar muy claro entre toda la información que pudimos observar de acuerdo a los datos del INEGI es que hoy en día ser parte del salario que se tiene en cuanto a la población económicamente activa y todo lo que estamos conllevando hoy en día y lo que estamos viendo en cuanto a función de la parte salarial, debemos de centralizarlos en los sectores secundarios, que es donde se realizan la mayor cantidad de negocios, y las inversiones extranjeras, que es donde contratan el personal. La industria manufacturera, que está siendo afectada hoy en día con los aranceles, y la industria extractiva y de la electricidad, que vemos que hay una menor cantidad de individuos que están dentro de la población económicamente activa e inscritos en el Seguro Social, es importante establecer que el sector primario es una de las fortalezas que se necesita tener hoy en día. Entonces, concluyendo y diciendo con toda esta información, yo creo que lo más importante de toda la población económicamente activa es que del total de la PEA, el 41% gana un salario mínimo y total de inscritos del IMSS, el 66% gana dos salarios mínimos. En esta tabla vemos que todo esto se ha concentrado en muchos empleos, pero muy mal pagados. Espero que esta información sirva y gracias por su tiempo.